Vamos a ver un tema que realmente es muy interesante, porque en realidad deja algunas aristas que todavía no están del todo, para algunos no están del todo aclaradas, para otros por ahí están más aclaradas. Los trabajos a veces nos ayudan a tomar conductas en base a los resultados, y esto también realmente es importante. El tema del trastorno de los lípidos en el anciano es realmente muy interesante. Lo que pasa es que uno no puede tomar a la dislipidemia como una entidad aislada. ¿Qué quiere decir esto? Podemos tomarla como una entidad aislada porque es una cosa concreta. Yo hago un dosaje de colesterol, HDL, triglicéridos y LDL y eso es objetivo. Estoy por arriba de los valores, no estoy por arriba de los valores, eso es muy concreto. Pero ¿de qué me sirve abocarme o mirar solamente la dislipidemia si en realidad en la actualidad sabemos que cuando uno está tratando algo como la dislipidemia, lo tratamos para mejorar o para revertir o para hacer prevención secundaria cuando ya tuvimos eventos, lo que es la patología cardiovascular. Entonces, uno dice, en función de este criterio, yo no puedo tomar solamente los lípidos, porque los lípidos es uno de los factores. Sabemos todos que existen todo un conjunto de factores que van a tener acción directa sobre la alteración y sobre la modelación y sobre la formación de las placas. Entonces, es ahí que, y por eso va a estar enfocada la charla en función de esto. Si bien vamos a hablar de los lípidos, primero vamos a hablar en qué contexto tenemos que ver la dislipidemia en los ancianos. Entonces, nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular es la que produce más muerte en los ancianos, lejos. Entonces, este dato es el por qué nosotros tenemos que trabajar y sobre el cual tenemos que dar respuestas, porque la gente se sigue muriendo de problemas cardiovasculares, joven y mucho más los viejos, y mucho más los viejos. Entonces, uno dice, y uno en un primer momento uno dice, bueno, si yo tengo que tratar una dislipidemia, yo tengo que tratar una hipertensión y demás, lo tengo que hacer en el joven, ¿sí? Porque es el que va a llegar a viejo. Pero el viejo que llegó a viejo y viene arrastrando todos estos factores de riesgo, también hay que tratárselos, porque probablemente lo vamos a mejorar calidad y cantidad de vida, pero sobre todo calidad de vida. Entonces uno ve claramente que esto es muy superior a otras patologías, y esto es un dato de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Donde engloba todo a todos niveles. Si uno ve en países desarrollados o algunos en vías de desarrollo donde uno puede trabajar sobre los temas, probablemente esta entidad que es las infecciones y las enfermedades parasitarias va a ser mucho menor, ¿sí? Y seguramente que esta barra, que es la enfermedad cardiovascular, va a crecer más. Entonces es de esperar que si nosotros dividimos por regiones y por áreas altamente desarrolladas versus las que no lo son, esto crezca todavía más, lo cual adquiere mayor importancia. Entonces, nosotros sabemos que la enfermedad cardiovascular es responsable del 50% de las muertes en los ancianos, ¿sí? Y el 80% del total de las muertes por enfermedad cardiovascular corresponde a los ancianos. Lo cual es un dato de muchísimo peso como para que nosotros tengamos que darle importancia. De la enfermedad, de la visibilidad de la enfermedad cardiovascular, como una de ellas es el infarto de miocardio, fíjense que el 60%, estos son datos de Estados Unidos, correspondieron a mayores de 65 años, el 60% de los que se internan por IAM, ¿sí? Y 32% correspondían a más de 75 años, ¿sí? Lo que hablábamos hoy a la mañana. Uno tiene que entender además que el grupo poblacional del cual estamos hablando es el que crece, y esto es más aún en los países desarrollados o dentro de países en vías de desarrollo donde hay áreas
que se comportan como países desarrollados. Si nosotros tomamos la ciudad de Buenos Aires, ustedes van a ver que la pirámide poblacional es lo mismo que la de Francia, con una población que está envejeciendo y ya no tenemos más pirámide, sino por el contrario, cada vez se está convirtiendo más en un rectángulo, porque la población anciana está creciendo cada vez más. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta todas las guías, ¿sí?, como el NANES 3, que nos dicen qué tenemos que hacer con los pacientes que están con alteraciones en los lípidos, sabemos que el 50% más de los pacientes con 65 años o más están en condiciones ya de comenzar con un tratamiento dietoterapéutico y un 25% farmacoterapéutico. Entonces, si uno piensa el grupo poblacional y la cantidad de viejos que está creciendo cada vez más, este porcentaje, si tenemos que llevarlo a términos de costo económico, es un costo muy alto. Entonces, está ahí donde viene la discusión de si se debe tratar o no se debe tratar a los ancianos en sus factores de riesgo cardiovascular. Lo que nos compete ahora específicamente es en el tema de los lípidos. Pero uno tendría que ver y entonces buscar respuestas en base a los datos que tenemos o a los datos que nos aporten los trials. Yo le digo lo siguiente: tenemos un paciente varón de 78 años con antecedentes de artrosis de columna, dorsolumbar, por lo que toma paracetamol según dolor en forma intermitente, que tiene un colon irritable, por lo cual recibe tratamiento con trimebutina solamente cuando presenta síntomas, y dislipidemia con un colesterol de 258, HDL 51, triglicéridos 149 y LDL 177. Y por otro lado, tenemos otro paciente varón, 66 años, con antecedentes de obesidad moderada, hipertensión arterial leve. Por supuesto que este valor es bajo tratamiento de enalapril 20 miligramos por día, tabaquismo 10 cigarrillos por día, con un colesterol de 201, un HDL de 39, triglicéridos de 125 y un LDL de 137. ¿A cuál le va a ir peor? Al de abajo. ¿Por qué? Perfecto, pero el otro tiene un LDL muy alto y este no. ¿Cómo? Dale, hablen fuerte, hablen fuerte. El HDL en él tiene 51, pero ¿y ustedes por qué me lo dicen lo del HDL? ¿Cómo? Porque es protector, dijeron, porque no escuché bien. Pero es protector, ¿y cuándo tomamos como un factor a favor de 1? ¿A partir de cuánto? A partir de 60. Menos de 40 está alterado. Más de 60 es un punto a favor. ¿Y por qué digo esto del punto a favor? Porque yo ya metí acá otro concepto, que son todos los factores que modifican el LDL, todos los factores de riesgo que modifican y que están interrelacionados. Y esto tiene que ver con lo que hablaba al principio. No es lo mismo que yo tenga un LDL de un determinado valor o un HDL de un determinado valor en un paciente que no tiene ningún factor de riesgo, que ese mismo HDL o ese mismo